Ya, muchachos, entonces vamos a continuar, disculpen, vamos a iniciar el primer módulo de esta sección, que es la introducción a la confiabilidad en el mantenimiento. Antes de ello, cabe mencionar que este curso se compone de cuatro evaluaciones, son cuatro módulos y cuatro evaluaciones, ¿ya? Que se van a contestar de forma online en la plataforma de Canva de la UNAP y van a tener una semana desde que se abre el plazo de inicio de la evaluación hasta el cierre de esta, ¿ya? Em, no se asusten, chicos, mis PDF por lo general, disculpen, mis PDF, mis PowerPoint, por lo general tienen muchísimas hojas. Por ejemplo, este que es solamente la introducción tiene 118 hojas, pero es porque está hecho y pensado para que ustedes lo puedan leer y repasar sin necesidad que esté yo repitiéndole las mismas cosas. ¿Ya? Eso no quiere decir que estén llenos de información, sino que la información está explicada de una forma un poco más didáctica. ¿Ya? Ahora, en este, puntualmente, hay un par de hojas que están bien llenas de información que no son de mi mayor orgullo, pero es porque la única forma que tenía de condensar toda esa información, ¿ya? Así que, habiendo dicho eso, veamos el temario de este módulo, ¿ya? Vamos a ver primero la introducción a la ingeniería del mantenimiento, donde vamos a ver, obviamente, la parte fea del mantenimiento, el mantenimiento dentro de un gran sistema y conceptos básicos del mantenimiento. Después nos vamos a lanzar con el alcance y la operación del mantenimiento para ver cuál es el alcance del mantenimiento, en qué niveles opera y cuál es el ciclo del mantenimiento. Y después vamos a ver el ciclo simplificado del mantenimiento, que tiene las componentes de planear, hacer, verificar y actuar. Después vamos a ver los cinco pilares de la confiabilidad operacional, que son la humana, confiabilidad de procesos, confiabilidad de activos, mantenibilidad de activos y la confiabilidad de suministros. Y después, por último, vamos a ver un poquitito de la teoría de las restricciones con Elijah M. Goldratt y el origen de la teoría de las restricciones. Vamos a ver los tres principios básicos de la teoría de las restricciones y las etapas de la teoría de las restricciones y su aplicación al mantenimiento. Se me traba la lengua. Ya no más. Micrófono abierto, muchachos, por puntitos. ¿Qué es lo primero que piensas respecto al mantenimiento? Muchachos, recuerden, cada interacción lleva puntitos. Si no puede o no está de ánimo, no se preocupe y yo me las arreglo solo. ¿Alguien que me quiera dar su opinión respecto al mantenimiento? ¿Qué creen que es el mantenimiento? Nada, nada, nada. Ya, chiquillos. Entonces, lo primero que pensamos en mantenimiento, sobre todo cuando, ¿cómo se llama? Cuando vamos a la gerencia, ¿cierto? Nos van a hablar de costos elevados, ¿cierto? Trabajar contra reloj, la última prioridad de la gerencia y con presupuesto ineficiente y generalmente somos vistos como un gran y tremendo gasto, ¿ya? Pero lo que muchos no saben, sobre todo en la alta gerencia, es que un buen jefe de mantenimiento puede influir en hasta un 40% de los costos totales de una empresa, ¿ya? Este área de negocios como tal de mantenimiento incide directamente en la facturación, también en la contabilidad operativa y en algunos costos productivos. Se puede decir que el mantenimiento es un verdadero centro de negocios dentro de la organización que se debería tratar como tal, ¿cierto? Tener su presupuesto, tener su propia subgerencia, gerencia, su propio organigrama, ¿cierto? Sus propias métricas, sus propios KPI que seguir para que nosotros podamos hacer el real aporte que nos dejen de ver como un gasto innecesario. Pero para ser realmente efectivo, debemos integrar todos los procesos de mantención, ¿cierto? Tal cual como lo hace el área de producción, al proceso comercial. No como un área aislada, sino que tenemos que ser parte de la conversación para poder avanzar, ¿ya? Vamos a ver ahora, muchachos, la organización como un gran cuerpo humano, ¿ya? Vamos a hablar de la organización como un gran cuerpo humano cuando nuestra columna vertebral, chicos, a ver, déjenme abrir acá mi cosito de aquí está. Nuestra columna vertebral, básicamente lo que nos va a mantener erguidos, parados, rectos, ¿cierto? Lo que nos va a guiar son los procedimientos internos que tengamos, las estrategias con las que contemos, los proyectos que realicemos, las políticas que sigamos y los planes, ¿ya? Ahora, vamos a ver también cada uno de las gestiones como una parte, como un órgano de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, el corazón va a ser nuestra gestión de calidad, los pulmones van a ser nuestra gestión medioambiental, el cerebro, nuestra gestión de recursos humanos, la producción disculpen, los músculos como la gestión de la producción, los riñones como la gestión de activos y el sistema inmune como el mantenimiento basado en la disponibilidad. Cada uno de estos pequeños órganos
muy fundamentales para el cuerpo humano, muy fundamentales para nuestra empresa, ¿cierto? Están regidos por un ADN, que es básicamente lo que les va a decir cómo se deben comportar, ¿ya? Y es así, por ejemplo, que nuestro corazón, la gestión de calidad, se rige por normas como la ISO 9001 o la estrategia de cero defectos. Nuestros pulmones, como la gestión medioambiental, se va a regir por la ISO 14000 y la producción limpia. Nuestro cerebro, como gestión de recursos humanos, se va a regir por la gestión de competencias y el empowerment. Los músculos, como la gestión de la producción, se van a regir, disculpen, como políticas como el JIT o el CIM. Los riñones, como la gestión de activos, se van a regir por políticas como el LSC y la gestión de repuestos, y el mantenimiento basado en disponibilidad se va a basar en herramientas como el TPM o el RCM, que son más que herramientas, son como metodologías. ¿Ya? Entonces, desglosemos cada uno de estos pequeños órganos y veamos en verdad cómo, cuáles son sus objetivos, sus enfoques, sus herramientas y algunas normas. Por ejemplo, nuestro corazón, la gestión de calidad. La idea, obviamente, es que bombea sangre limpia, asegurando que cumplamos con los estándares y la calidad del producto o servicio de nuestra empresa. El objetivo principal de este corazón, de esta gestión de calidad, es alcanzar los máximos niveles de conformidad del producto o servicio para asegurar la satisfacción del cliente, tanto internos como externos. Tenemos algunos enfoques, puntualmente para el corazón, para la gestión de calidad, que son la estandarización de los procesos, control de procesos y control de calidad. Algunas herramientas y normas destacadas son los controles estadísticos de procesos, las normas ISO 9000, estrategias de cero defecto y Six Sigma. Y respecto a los soportes tecnológicos que usamos como gestión de calidad, tenemos automatización y robótica para reducir reprocesos, rechazos y pérdidas y costos. Dame un segundito que tiene, tiene problemas para salir el muchacho. Ya. Respecto a los pulmones, que es nuestra gestión medioambiental, la idea de ellos es que tengan que mantener el aire limpio y la sostenibilidad operativa. El objetivo principal de los pulmones es minimizar el impacto de la producción en el entorno. El enfoque es la producción limpia, que es una de las metodologías, ¿cierto? Prevención ambiental en procesos y productos, reducción de emisiones y residuos, eliminación de materias primas tóxicas, análisis de ciclo de vida de los productos. Y algunas herramientas con las que nosotros nos vamos a regir dentro de nuestros pulmones o de nuestra gestión medioambiental son los sistemas de gestión ambiental, como el SGA, la ISO 14000, y como meta continua tenemos el cumplimiento legal, mejora de procesos de riesgos ambientales y mejora continua. A ver. Tenemos nuestro cerebro, que es nuestra gestión de recursos humanos. Su pega es básicamente coordinar, generar ideas, entrenar a las personas para responder a los cambios, ¿ya? Como recursos humanos no solamente nos dedicamos a contratar personas, a velar porque esté la cantidad necesaria de gente, sino que tenemos que estar preparados para ir avanzando y estar siempre alerta a las cosas que se nos vienen encima. Uno de los objetivos principales del cerebro es organizar y administrar los recursos humanos alineados al modelo de la producción. Básicamente, tener la gente que producción necesita. En algunos enfoques contemporáneos, por ejemplo, tenemos que hay algunas metodologías de trabajo de recursos humanos, como es la OIL, que es la Organización Integrada y Liviana, que busca la gestión de los procesos, la integración de los subsistemas y la estructura no piramidal, que es como el nuevo enfoque, que es como estructuras horizontales, ¿cierto? Algunos conceptos claves de la gestión de los recursos humanos son, por ejemplo, el empowerment, que es delegar la autoridad y la responsabilidad fomentando el sentido de propiedad en el trabajo, ¿ya? Esa es una de las mejores formas de trabajar que yo he encontrado para poder hacer equipo, hacer que nuestro equipo se sienta comprometido básicamente con la causa, ¿cierto? Obviamente sin generar un estrés extra que nuestros colaboradores se tengan que llevar para la casa. Y respecto a la gestión por competencia de los recursos humanos, la idea es analizar las competencias, realizar planes de carrera dentro de la empresa, selección de personal, rotación de personal y obviamente formación del personal. Respecto a nuestra gestión de la producción, que son los músculos, su pega es planificar y ejecutar el trabajo productivo. Así de simple, ¿cierto? Tenemos como objetivo principal en la gestión de producción definir estrategias y operar sistemas productivos compuestos por personas, procesos, partes, plantas y sistemas de planeación y control. Tenemos algunos modelos de negocio, disculpen, modelos de producción, como el MTS, que es el Make to Stock, que es producir para inventario según proyecciones de demanda. Tenemos el MTO, que es el Make to Order,
que busca producir solamente cuando se recibe una orden del cliente. Tenemos el ATO, que es el Assemble to Order, que es ensamblar piezas ya fabricadas según especificaciones del cliente. Y tenemos el ETO, que es el Engineering to Order, que es busca diseñar y fabricar productos únicos adaptados a requerimientos específicos. ¿Ya? Algunas de las metodologías clave que trabajamos como gestión de producción o los músculos, tenemos JIT, que es Just in Time, que buscamos producir justo a tiempo, ¿cierto? Que es reducir inventarios, mejora la flexibilidad y la eficiencia. Tenemos el OPT, que es el Optimized Product Technology, que busca programar de forma óptima las plantas con capacidades limitadas. Y tenemos el CIM o el FMS, que son el Computer Integrated Manufacturing y la manufactura flexible, que buscan la automatización y la maximización de la productividad. Chicos, les voy a contar una pequeña experiencia personal y después tengo micrófono abierto para que ustedes me cuenten cómo trabajan en sus plantas. Nosotros en la oficina trabajamos con distintos modelos. Recuerden, como yo les conté, trabajo en una empresa de cristales que hacemos ventanas para edificios, ¿cierto? Puntualmente, nuestro mayor mercado está en Estados Unidos, por eso que estamos armando nuestra planta allá. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con el MTS, que es el Make to Stock, en la planta que nosotros armamos en Concepción. Es una planta que está hecha netamente para un producto súper específico, que es el laminado de seguridad ante huracanes. Todo eso se vende como pan caliente en Florida. em, y la gracia es que hay algunas medidas que están certificadas por ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero es como la Asociación de Constructora, por ejemplo, de Estados Unidos, que testeó ciertas ventanas para que fuesen antihuracanes, ¿ya? Y esas medidas se pueden vender en cualquier parte, se pueden vender en Sodimac, se pueden vender en Walmart, lo que sea. Y nosotros fabricamos esas ventanas de cuatro medidas específicas y las fabricamos todo el año. Nosotros empezamos a fabricar stock para que cuando nuestro cliente nos pidiera un contenedor, nosotros al mismo día siguiente ya se lo podíamos despachar. Esa es la gracia del Make to Stock, ¿ya? Nosotros también trabajamos con Make to Order, em, que es, por ejemplo, la planta que tenemos acá en Santiago, que es una planta de 24.000 metros cuadrados, gigante, que fabrica solamente cristales especiales para proyectos especiales. Por lo tanto, nosotros no podemos mantener nada en stock porque todos y cada uno de los cristales que nosotros sacamos son distintos, ¿ya? Y es por eso que solamente vamos a producir cuando se recibe una orden del cliente, ¿ya? Y también tenemos Assemble to Order, que es básicamente ensamblar piezas que ya habíamos fabricado anteriormente para trabajarlas según las especificaciones del cliente. Por ejemplo, podemos tener algunos cristales cortados para estos clientes que necesitan stock y los vamos a ensamblar de acuerdo a las necesidades de ese cliente en particular. ¿Alguien me quiere contar su experiencia de producción? Deme un segundo, chiquillos, que yo les conté que iba a llegar. Ya, muchachos. Entonces, continuamos con nuestros riñones, que es nuestra gestión de los activos. La pega de los riñones o de nuestra gestión de activos es filtrar y optimizar los recursos para poder cuidar los equipos y evitar desperdicios. Aquí es donde nos metemos nosotros, ¿cierto? El objetivo principal de la gestión de activos es gestionar de forma integral toda la infraestructura que tengamos en la industria durante toda su vida útil, ¿ya? ¿Cuál es la vida útil de un activo? Desde el momento en que nosotros lo compramos hasta que lo desechamos, despachamos, básicamente hasta su disposición final, ¿cierto? Acá, como en los alcances, tenemos que incluir la inversión, renovación, operación, mantención, gestión de materiales y recursos asociados a ese equipo puntual. El enfoque actual que tenemos en nuestra gestión de activos es la optimización de la inversión y los costos de operación mediante el modelo LSC, que es el Model Life Cycle Cost, que la idea es analizar todos los costos desde la adquisición del equipo hasta la disposición final. Y tenemos algunas decisiones claves que facilitan este famoso LSC, que son, por ejemplo, la invención, los intervalos de inspección y mantenimiento, la gestión de los repuestos y materiales, planificación de detenciones, conversión o reemplazo de los equipos, gestión del riesgo operacional y evaluación de mejoras de planta. ¿Ya? ¿Y dónde más metemos mano nosotros? En nuestro famoso sistema inmune, que es el que tenemos acá, que es el mantenimiento basado en la disponibilidad. La pega del mantenimiento basado en la disponibilidad es prevenir, detectar y reparar las enfermedades, que son, uy, disculpen, que son básicamente las fallas que pueden presentar nuestros equipos. ¿Ya? El objetivo principal es maximizar la disponibilidad de los equipos, obviamente al menor costo global. ¿Qué van a permitir estos mantenimientos basados en disponibilidad? Detectar cuellos de botella y evaluar proyectos de mejora,
identificar modos de falla y sus defectos en producción y seguridad, definir las políticas de mantención óptica para cada una de las fallas, controlar, prevenir y predecir fallas, reducir fallas mediante el parámetro de rendimiento y prolongar la vida útil de los equipos. Tenemos algunas herramientas de apoyo, como el MCC, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que busca minimizar tareas y preservar el funcionamiento del sistema productivo. Tenemos el TPM, que es el mantenimiento productivo total, que la idea es involucrar a los operadores en el mantenimiento primario. Tenemos el mantenimiento mejorativo, que es ingeniería enfocada en mejorar plantas industriales. Y tenemos el TQMain, que es el Total Quality Maintenance, que busca integrar la producción y el mantenimiento en la planificación y programación. Muchachos, voy a abrirle al Uber y vuelvo. Denme un segundito. Chuta, me equivoqué, botón. Ya, estamos operativos de nuevo. Bienvenidos a los que se vayan sumando a nuestra clase de hoy día, ¿cierto? Y ahora que ya sabemos dónde se ubica este mantenimiento dentro de este gran sistema o dentro de este gran cuerpo humano, ¿qué es el mantenimiento para nosotros? Chicos, micrófono abierto para, para puntitos. Denme un segundo. Don John, Hola, buenas noches. ¿cómo está, don John? Buenas noches. Bueno, contesto eso y también tengo una pregunta. Yo creo que el mantenimiento serían como todas esas estrategias y herramientas que utiliza, por decir algo, la organización como para preservar o darle más duración a los activos de la empresa. Súper. Eh, Eso- por, y la pregunta hacia usted sería, como vimos ahí en las herramientas que tiene de mantenimiento, que Está. estaba así, está TPM, Tecumain, bueno, por lo menos esa Tecumain nunca no la había escuchado. Pero, ¿cuál sería como la ideal? ¿O hay alguna que te engloba todas? ¿O es dependiendo del área en específico? ¿O cuál es la que más se utiliza? Porque en las plantas donde he trabajado se utiliza bastante lo que es mantenimiento productivo total, TPM. Súper, súper. Muchas gracias, don John. Ahí le anoté dos puntitos por responder a la pregunta y más encima participar. Ya, gracias. Pero le tengo una mala noticia. Obviamente la respuesta, me carga esta respuesta, pero es siempre depende. ¿Y de qué va a depender de cuál es el mejor, no es sistema, es cuál es la mejor cultura de mantenimiento, por así decirlo? Va a depender netamente de la madurez del sistema donde se está implementando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, ustedes se deben haber enfrentado un montón de veces a estas situaciones, pero cuando nosotros queremos echar a andar estos procesos de mantenimiento un poco más formales, un poco más estructurados, en plantas que llevan, no sé, 5 años de operación, 10 años de operación. Nosotros tenemos una planta en Conce que lleva 35 años de operación y hace 2 años le instalamos mantenimiento. Los viejos me querían matar, era una locura. O sea, yo me daba vuelta y yo sentía como me quemaban las miradas por atrás, porque finalmente no estaban acostumbrados a eso. Y a pesar de que nosotros acá en Santiago tenemos una metodología de trabajo bastante más estructurada, no tanto como los que nosotros conocemos, tuvimos que obviamente bajarle un poco la presión y el nivel que estábamos esperando para la planta de Concepción, que es un poquito más vieja, ¿ya? Entonces, respondiendo a su pregunta, don John, obviamente siempre depende. Los que yo más uso y que más me gustan utilizar son el RCM y el TPM. Más que nada porque presentan herramientas concretas, como yo acá les voy a presentar algunas de ellas, como por ejemplo los análisis de criticidad de activos, que nos van a poder ayudar a determinar, disculpen, cuáles son los activos más críticos que vamos a tener dentro de nuestra planta, ¿ya? Y en base a eso, poder seguir unos árboles de decisiones que nos van a decir qué tareas hacer, ¿cierto? Cuáles son las mejores opciones operativas para nuestra máquina. O, por ejemplo, incluso nos van a sugerir de repente que hagamos un rediseño de nuestro equipo, ¿ya? De nuevo, respondiendo a su pregunta, don John, depende de la madurez del sistema, pero puntualmente a mí me gusta más usar el RCM y el TPM, que son ya como que casi que la última chupada del mate de procedimientos de mantención. Ah, Muchachos, y otra pregunta, por decir algo, y si fuera una empresa nueva, ¿cuál sería lo ideal para tú elegir como una herramienta? Una empresa, por decirte algo, bueno, voy a hablar en mi caso particular. ¿ya? Yo estoy trabajando en una empresa que apenas tiene dos años de haber iniciado. ¿Ya? Y prácticamente todos estos temas estamos todavía levantando equipos críticos, Mm. criticidad, buscando materiales, buscando repuestos.
Entonces, como que ¿cuál sería la ruta a seguir? Lo digo es porque de repente uno pudiese copiar un proceso que ya está, pero el detalle es que la empresa donde estoy no es un proceso nuevo aquí en Chile. Claro. Entonces ahí se complica, o sea, se nos ha complicado mucho, o sea, estamos casi a veces bien programados, pero a veces como a ensayo y error, porque hay Dando fallas lata. que tú no las tienes contempladas porque son máquinas que no existen aquí en Chile. Claro. Bueno, ahí le dio justo en el clavo a Don John porque justo como yo me especializo en echar a andar plantas productivas desde cero y las dos que hemos echado a andar las hemos hecho partimos con RCM y después migramos a TPM para involucrar a los operadores en el mantenimiento. ¿Ya? Nuestros operarios son operarios mantenedores, entonces la gracia es que a ellos nosotros les pasamos un checklist diario y un checklist semanal de tareas súper simples que tienen que realizar, que van desde la limpieza exterior de la máquina hasta engrases sencillos, ¿ya? Nada que tenga mucha especialización, evidentemente no hacemos nada con electrónica con ellos porque no tienen los conocimientos, pero mientras más herramientas les demos al operario, mucho mejor van a rendir. Entonces, nosotros generalmente partimos con RCM, obviamente lo mezclamos mucho con Empowerment de gestión de recursos humanos, y migramos de a poco hasta un TPM un poco más adaptado a nuestras realidades también. No somos muy duros en seguir la literatura completa del TPM porque sabemos que hay cosas que por más que nosotros empujemos a nuestra gente, nuestra idiosincrasia no lo permite. Entonces trabajamos con un TPM más modificado. ¿Ya? Así que está justo en la etapa, don John, para recopilar toda la cantidad de datos necesarios. Ya, gracias. Continuamos. A usted, don John. Déjeme ahí anotarle otro puntín. Ya no más. Entonces, mantenimiento, ¿qué es? Todos lo usamos, todos lo practicamos, todos lo llevamos en las manos, en nuestras venas, ¿cierto? En nuestro corazón. Pero finalmente el mantenimiento, de acuerdo a la RAE, es un conjunto de actividades técnicas, administrativas y de gestión para poder preservar o restablecer un activo para que cumpla su función durante el mayor tiempo posible y al menor costo posible dentro de las variables preestablecidas. Básicamente, sacarle el jugo máximo a la máquina que nosotros queramos para que trabaje según las condiciones que nosotros queremos, ¿ya? Mientras más le podamos estirar el chicle, el departamento de finanzas va a estar mucho más feliz porque la depreciación del activo va a ser en mucho más años, ¿ya? Ahora, ¿qué busca el mantenimiento? Muchachos, micrófono abierto, alguien que se quiera sumar a contarnos qué creen que busca el mantenimiento. La palabra clave es creen, no hay respuestas equivocadas. Nada. Bueno, el mantenimiento busca, primero que nada, obviamente, asegurar la disponibilidad para que nuestros equipos estén operativos cuando nosotros, producción, los necesite. Busca también garantizar la confiabilidad para que funcionen estos equipos correctamente y sin ninguna falla inesperada. Después vamos a ver que la confiabilidad no busca eliminar las fallas en cero porque siempre entendemos que hay detenciones, ¿cierto? Pero lo que nosotros vamos a buscar es que el equipo, sí, falle, ok, pero dentro de nuestros propios plazos, ¿cierto? Dentro de nuestro propio rango de seguridad que nosotros le queramos dar al equipo, ¿ya? Optimizar costos, porque tenemos que evitar gastos excesivos por paradas no programadas o reparaciones de emergencia. Y extender la vida útil para que los activos se mantengan en buenas condiciones por el mayor tiempo posible. Y también proteger la seguridad para prevenir fallas que puedan poner en riesgo a personas o al medio ambiente. ¿Ya? Eso es básicamente, a grosso modo, lo que busca el mantenimiento, porque obviamente ustedes, dentro de sus propios lugares de trabajo, tienen indicadores y tienen metas mucho más específicas, ¿cierto? Pero si nosotros, como burgueteamos un poquitito, todas las metas que ustedes tengan como departamento de mantención van a estar encausadas en alguna de estas que están por acá, ¿ya? ¿Cuáles, chicos, micrófono abierto por si alguien quiere participar, cuáles creen que son las principales funciones del mantenimiento? ¿Alguien que quiera compartir su visión del mantenimiento? ¿Qué cree que es lo que es el mantenimiento? ¿Cuáles son sus principales funciones? Yo creo que lo principal o lo más esperado en todas plantas industriales es que los equipos se mantengan disponibles. Grande, don Disponibles Álvaro. entendiendo disponibles para lo que fueron diseñados, o sea, para la velocidad que se requiere, para la calidad que se requiere, a ese nivel de disponibilidad, más que el on-off. Perfecto. Muchas gracias, don Álvaro. ¿Alguien más quiera comentarnos cuál creen que son las principales funciones del mantenimiento? No, yo pienso también que deberías ser así como algo como lo que dice el compañero, que de como decir el rendimiento total de la máquina. Si te dice que te va a hacer X cantidad por hora, debería cumplirse eso. Perfecto. Ahí estamos hablando netamente de la productividad. Muchas gracias, don John. Anotado su puntito.
Entonces, las principales funciones del mantenimiento, ambos compañeros tenían razón, porque una de sus principales funciones, por ejemplo, es la inspección, que la gracia es revisar completamente el equipo, ¿cierto? El estado de cada uno de sus componentes para poder detectar anomalías tanto tempranas como correctivas, ¿cierto? Vamos a tener también el rol de prevención, porque la idea es realizar intervenciones planificadas para evitar estas fallas. El rol de corrección para reparar o sustituir componentes defectuosos. El rol de mejora para modificar equipos, procesos para aumentar el rendimiento de la seguridad, que es donde decían ahí sus compañeros. Gestión de repuestos también. Tenemos que asegurarnos que las piezas críticas estén disponibles cuando las necesitemos. Y registro y análisis para documentar todas y cada una de las actividades y resultados para optimizar futuras intervenciones. Muchachos, este curso, puntualmente el que vamos a trabajar juntos, se trata un poco de encontrar como nuestro lado detectivesco, ¿ya? Como nosotros como detectives de mantención vamos a tratar de encontrar ese lenguaje con el que nos están hablando las máquinas, ¿cierto? Con el que nos están diciendo como voy a fallar, con esa vibración, ¿cierto? Con ese ruido que tiene de repente, con esa sobretemperatura, ¿cierto? Y agarrar todos estos mensajes que nos está llevando la máquina, que de repente nosotros los agarramos y pueden parecer como jeroglíficos egipcios, ¿cierto? Y poder, a través de los conocimientos que nosotros tengamos, y puntualmente probabilidad y estadísticas para este curso, poder descifrar lo que nos está tratando de decir esa máquina y poder tomar acción respecto a eso, ¿ya? Acá vamos a ver algunas herramientas estadísticas, obviamente las más básicas de todas, para que nos podamos nivelar en este curso, que ustedes después pueden aplicar dentro de sus trabajos, ¿ya? Básicamente, lo que hace el mantenimiento es asegurar el mejoramiento continuo para actuar en sintonía con los objetivos de la empresa, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, un clásico. ¿Qué tipo de mantenimientos conocen, chiquillos? Estos son puntos regalados. ¿Alguien que quiera comentarnos de los tipos de mantenimiento que conocen? Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, proactivo, Grande, don los Álvaro. principales. Tirando factos ahí como loco. Muy bien, don Álvaro, muchas gracias por su participación. Tenemos los correctivos, ¿cierto? Que obviamente ustedes saben mucho mejor que nadie, pero que actúan después de la falla. Tenemos el preventivo, que son intervenciones planificadas para reducir el riesgo de la falla. El predictivo, que es basado en monitoreos de condición para anticipar la falla. El proactivo, que busca eliminar la causa raíz de las fallas. Y también tenemos por ahí el RBI, que son planificaciones en base al riesgo. Y en este curso de acá yo les voy a presentar unas buenas herramientas, dos puntualmente, para hacer análisis de criticidad de activos. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo tienen súper claro de estos chiquillos, pero vamos a repasar un poquitito cuáles son los principales tipos de mantenimiento. Nos vamos a fijar 100% en los tres principales, ¿cierto? Tenemos el correctivo, que le dicen por ahí CM, que es Corrective Maintenance, que es la forma más antigua de gestión de activos. Vamos a ver un poquitito de historia también. Y corresponde a intervenir, obviamente, después de que la falla funcional del equipo ya está, ¿cierto? Se aplica cuando el activo dejó de cumplir su función y requiere reparación o reemplazo. Se asocia a entornos con baja criticidad o incluso cuando el costo de prevenir supera el de reparar. Tenemos el mantenimiento preventivo, como los gringos le dicen por ahí, el PM, Preventive Maintenance, que la gracia es reducir la probabilidad de fallas mediante tareas programadas. Pueden ser por tiempo, pueden ser por uso, kilómetros, ciclos, horas, ¿qué más? Toneladas también se puede medir. Se basa en la idea de un desgaste predecible, ¿cierto? Por lo que se realizan inspecciones, lubricaciones, ajustes y reemplazos de forma periódica antes de detectar la falla. Y tenemos el mantenimiento predictivo, como los gringos lo dicen, CBM, Condition Based Maintenance. No sé, bueno. Este famoso mantenimiento predictivo se fundamenta netamente en monitoreos de condición de tiempo real, básicamente sensores dentro de nuestras máquinas que nos pueden medir distintos indicadores que nos van a decir que el equipo va a fallar. Unos de los más utilizados son el que siempre está el viejito ahí al lado de su máquina diciendo, oiga, ¿sabe qué? Empezó a sonar raro mi máquina. Un viejo que lleva operando la máquina 15 años. Si te dice eso es porque alguna cuestión rara le encontró en la máquina. Tenemos también algunos como los un poco más específicos, como son los de temperatura, de presión también, los de vibraciones, ¿cierto? La gracia de esto es que vamos a poder usar distintas herramientas para poder medir en tiempo real y ver qué es lo que le está pasando a nuestro equipo y poder tomar acción de ello. Como dice por acá, también tenemos por ahí ultrasonido, análisis de aceite, firmas electrónicas, etcétera. Un poco de historia. Bienvenidos a History Channel. Vamos a ver un poquitito cómo nacieron estos distintos tipos de mantenimiento, muy en la rápida, chiquillos, porque yo sé que la historia no es lo nuestro.
pero para contextualizar un poco. Entre los años 1760 y 1840 teníamos este famoso mantenimiento correctivo, que es bastante reactivo. ¿Por qué? Porque antes de esto, nosotros lo único que hacíamos era reparar las herramientas cuando fallaban. Así de simple, ¿cierto? Pero en estos años empezó a llegar la revolución industrial. Se empezaron a masificar las máquinas a vapor y empezaron a aparecer fallas que afectaban a la productividad. Y ahí, obviamente, el bolsillo de los dueños se empezó a asustar y este famoso enfoque de reparar cuando se rompía ya no funcionaba tanto, pero era la primera forma de mantenimiento de la historia. Después, entre los años 50 y 60, empezamos con el mantenimiento preventivo. Aquí ya lo empezamos a formalizar. Obviamente, después de una gran guerra mundial, específicamente la segunda, porque industrias como la aviación y ferrocarriles desarrollaron un montón de rutinas de mantenimiento súper sistemáticas que se basaban en tiempo y en uso. Y aquí surge la idea de reemplazar antes de que falle. Entre los 70 y los 80 empezamos a hablar del mantenimiento predictivo, que es el monitoreo de condiciones con el desarrollo de algunos sensores, instrumentaciones electrónicas y análisis vibracionales que nos permitían saber cuál era la condición de nuestro equipo. Y aquí es donde nosotros establecemos el mantenimiento basado en condición con el inicio en la industria aeronáutica y turbomaquinaria. ¿Ya? Básicamente, leí por ahí un estudio que mostraba que eh, antes de que la aeronáutica civil se masificara y fuese una empresa, la cantidad de accidentes por despegue que tenían era brutal y tuvieron que hacer algo. Probablemente se lo muestre más adelante, pero no en el día de hoy. Aquí entonces empezamos a ver a las primeras empresas que necesitaban monitorear la rotación, vibraciones y fallas internas, obviamente sin tener los equipos críticos, y empezamos aquí a anticipar las fallas antes de que ocurran, disculpen. Y después tenemos entre el 1980 y los 2000 que ya empezamos a hablar de mantenimientos proactivos con metodologías como el RCM y la causa raíz. Aquí está. La alta accidentabilidad en aviones en la industria civil obligó tanto al gobierno de Estados Unidos como a las fuerzas aéreas de Estados Unidos a tomar cartas en el asunto. Ahí Nolan y Heap en 78 hicieron un informe que era bastante lapidario y ahí ellos crearon este famoso RCM, que es el Reliability Centered Maintenance, y producen un enfoque para eliminar las causas raíces de las fallas. Aquí la idea es que ya no reparamos ni anticipamos, sino que evitamos que vuelvan a ocurrir las fallas. Si tenemos que más o menos meter en una línea de tiempo, tenemos aquí la agricultura, donde nosotros trabajamos más que nada con un mantenimiento súper correctivo, porque básicamente tenemos herramientas que se rompían y nosotros reparábamos. Después empezamos a hablar de mantenimiento correctivo, preventivo y proactivo. Como pueden ver, ninguno se corta porque todos siguen corriendo en la misma línea, solamente que se usa uno u otro dependiendo, por ejemplo, la madurez del sistema que estemos enfrentando. ¿Ya? ¿Cuál es el alcance del mantenimiento? Aquí es un poquito más tricky la pregunta, como más capciosa. Pero primero tenemos que saber que los alcances nos referimos a un conjunto de áreas, de equipos, de instalaciones, de procesos y de fases del ciclo de vida sobre los que el mantenimiento tiene participación e influencia. Básicamente donde nosotros metemos las manos. Básicamente, hablamos aquí de hasta dónde llega nuestra responsabilidad como mantención y qué abarcamos dentro de la organización. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la cobertura integral, que desde la concepción del activo, desde que nosotros lo diseñamos, lo compramos, lo que sea, hasta que vamos a su disposición final, básicamente hasta que lo botamos, ¿cierto? Tenemos también la integración con gestión de activos, que vamos a alinear con estándares como el de ISO 55000, ¿cierto? Para administrar el ciclo de vida completo. Todas las áreas productivas involucran equipos, instalaciones, infraestructuras y sistemas de control, incluso algunos software industriales. Tenemos también el enfoque estratégico, que busca la participación de la planificación de la producción, seguridad, medio ambiente, optimización de costos. Y por último tenemos la participación transversal, porque nosotros como mantenedores tenemos que involucrar a operaciones, ingeniería, calidad, medio ambiente, logística, recursos humanos, cualquier otra área que tengamos dentro de nuestra planta. Volvamos entonces a los niveles de organizacionales en los que operamos. Tenemos que primero que nada definir cuáles son los niveles operacionales. Para eso tenemos estos tres niveles. Tenemos el nivel estratégico, tenemos el nivel operativo y tenemos el nivel de apoyo. El nivel estratégico responde a la pregunta de qué se hará y por qué. Tiene un enfoque muy a largo plazo, alineado con los objetivos de la empresa, y aquí actuamos mediante gerencias, sugerencias de mantención u operaciones. También trabajamos en el área operativa, donde respondemos a la pregunta de cómo y cuándo.
Esto es un enfoque más a corto y mediano plazo con ejecuciones de planes y programas, y aquí actuamos mediante los jefes de turno, planificadores, ejecutores y supervisores. Y por último, tenemos el nivel de apoyo, que va a responder a la pregunta de con qué y con quiénes, porque tiene un enfoque mucho más técnico y logístico de equipos operativos y estratégicos. Y aquí vamos a actuar con, por ejemplo, bodega, recursos humanos, abastecimiento, contratistas incluso. ¿Ya? Ahora, dentro de este menjunje de niveles, ¿cierto? Organizacionales, gerenciales, jerárquicos, como le quieran llamar, ¿dónde nos metemos nosotros como operación? O sea, disculpen, como mantención. Básicamente en todos. Por ejemplo, en el nivel estratégico, nosotros nos metemos con el diseño de las mantenciones y de las maquinarias, ¿cierto? Después diseño del plan de mantención. Después en el nivel operativo nos metemos con presupuestos, ejecución, análisis técnico, mejoramientos continuos. Y después en el nivel de apoyo tenemos gestión de servicios, gestión de recursos humanos y gestión de materiales. Ahora, ¿alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, no duden en interrumpirme mientras voy hablando. ¿Alguna duda, muchachos? Ya más. Continuamos entonces. Ya entendemos un poquitito mejor lo que son los niveles, ¿cierto? Operacionales, niveles, ¿cómo se llama? ¿Cómo le habíamos puesto? Niveles organizacionales, bueno, básicamente. Ahora, ¿cuál es el ciclo y las fases de mantenimiento? Muchachos, ¿alguien tiene idea de cuál es el ciclo que nosotros seguimos en mantención? Ojo, que busco ideas, no busco el ciclo completo. ¿Alguien que se quiera tirar a la piscina con algo? No se preocupe, porque para eso estoy yo. Don Álvaro, ¿quería decir algo? Sí, tengo una idea del ciclo del mantenimiento que puede ser que parte, bueno, con la compra del equipo, luego la definición de qué hacer y cuándo y cómo en el contexto operacional, o sea, más que nada la planificación. Posteriormente la programación de estos mantenimientos, respondiendo un poco a la diapositiva anterior, el cómo y cuándo. Súper. Y finalmente la ejecución del mantenimiento. O sea, no finalmente porque es un ciclo. Luego la Claro, hay un ejecución, ciclo. Hay un claro. ciclo. Don Álvaro, a ver, antes de que Es siga. como planear, actuar, ejecutar y después ¿cómo se puede decir? La retroalimentación La para volver retroalimentación. al ciclo. Genio. Ahí ya me adelantó como tres diapositivas y me habló del ciclo PDCA. Muy bien, don Álvaro. Se llevó su puntito. Entonces, yo les voy a mostrar, antes de lo que nos acaba de decir don Álvaro, un ciclo de gestión de activos, como bien lo dijo don Álvaro, que es un ciclo de mejora continua. Veamos las fases y después les explico por qué es un ciclo. Bueno, la fase uno, como dijo don Álvaro, es la definición de los objetivos, las estrategias y las responsabilidades de mantenimiento. La fase 2 es realizar la jerarquización de los equipos de acuerdo a la importancia de su función. Aquí yo les voy a enseñar los análisis jerárquicos de equipos. Después, en la fase 3 vamos a tener los análisis de los puntos débiles en equipos de alto impacto. Fase 4 el diseño de planes de mantenimiento, preventivos y de recursos necesarios. La fase 5 es la programación del mantenimiento y organización de la designación de los recursos. Y la fase 6 es la evaluación y control de la ejecución del mantenimiento. La fase 7 es el análisis de ciclo de vida de la posible renovación de los equipos. Y la fase 8 es la implementación del proceso de mejora continua y adopción de nuevas tecnologías. Ahora, como dice el buen Bad Bunny, baby, la vida es un ciclo, igual que este famoso ciclo de activos. ¿Qué pasa, muchachos? Si aquí, en vez de, chuta, me equivoqué, en vez de otra flechita acá, a ver, no puedo borrar con este, mal color. Si aquí no hubiese estado esta flecha acá, o sea, no hubiésemos retroalimentado, ¿cierto?, nuestro ciclo con las cosas que fuimos aprendiendo en el proceso, nuestro ciclo en un par de semanas, máximo meses, se va a volver obsoleto. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos que ahora, con el nivel de mantención que nosotros estamos ejecutando, son críticos, son peligrosos, nos detienen toda la operación, fallan con frecuencia, son difíciles de hacer mantención, etcétera. Pero una vez que nosotros echemos a andar estos planes de mantenimiento, ¿cierto?, estos equipos ya no van a ser más riesgosos, no van a ser tan críticos, y otros equipos van a pasar a ser la criticidad alta, ¿ya? Es por eso que, como les digo, que si nosotros no retroalimentamos nuestro ciclo, ¿cómo decirlo?, nuestro plan de mantención, ¿cierto?, con los nuevos hallazgos que vamos haciendo, con las nuevas mejoras que vamos implementando, con las nuevas, no sé, materiales con los que estamos haciendo las máquinas o lo que sea, es que nuestro ciclo se va a volver obsoleto. Entonces, nuestra pega no solamente realizar todo el ciclo, sino que después volver a la fase uno y rehacerlo todo de nuevo con la nueva información que vayamos recopilando, ¿cierto? O con las nuevas cositas que nosotros vayamos implementando, ¿ya? Vamos a ver fase por fase.
Fase número uno, déjeme cambiar acá. Fase número uno, son los objetivos, las estrategias y las responsabilidades. Aquí básicamente vamos a establecer la base del sistema de mantenimiento, ¿cierto? A través de la definición de qué es lo que buscamos lograr, cómo lo queremos medir y quién va a ser el responsable de cada una de las acciones. Un objetivo claro cuenta con los esfuerzos y la facilidad de la toma de decisiones, ¿ya? Aquí estamos hablando de definición de indicadores clave, de KPI, que vamos a ver más adelante, Balance Scorecard, que también lo vamos a ver más adelante, y la eficiencia global de equipos, o LOE, que vamos a ver más adelante. Tenemos un segundito, muchachos. Ya. Entonces, en nuestra fase número 2 tenemos la jerarquización de equipos según importancia, clasificación según los equipos de criticidad, ¿cierto? Vamos a priorizar aquellos que tienen mayor impacto en la seguridad, en la producción o en el medio ambiente, entre otras cosas que también vamos a meter esa juguera ¿cómo se llama? De criticidad de activos. Em, Como les dije, vamos a priorizar los que tengan mayor impacto, ¿cierto? Y esta jerarquización nos va a permitir enfocar todos estos recursos donde más los necesitemos. Aquí vamos a utilizar el método del flujograma y el método de la matriz de riesgo, que son dos métodos que les voy a enseñar en este curso. En la fase número 3 tenemos los análisis de los puntos débiles de equipos críticos, identificar los modos de falla más frecuentes. A ver, aguántame un cachito. O el mayor riesgo en los equipos críticos. Vamos a buscar el análisis para comprender las causas raíz y anticipar los posibles defectos para reducir el riesgo de las fallas de los inesperados. Chicos, denme un minuto, voy a sacar al todo. Denme un segundito. Ya. Entonces, la fase 3 que va a ser nuestro análisis de los puntos débiles del equipo, ya lo dije de nuevo, pero no importa porque tenía el perro metido en la oreja. Vamos a través de análisis, ¿cierto? A través de metodologías, vamos a identificar cuáles son los modos de falla más frecuentes o en los equipos de mayor riesgo, en los equipos más críticos, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un análisis para comprender la causa raíz y anticipar los posibles efectos para reducir los riesgos de las fallas más adelante, ¿ya? Vamos a utilizar acá herramientas como análisis de causa raíz, espina de pescado y el método de los 5 por qué. En la fase número 4 tenemos la fase de diseño de los planes de mantenimiento de los recursos. Se van a planificar las tareas de mantención preventiva y predictiva, ¿cierto? Para especificar frecuencias, responsables, repuestos y recursos humanos necesarios. Vamos a definir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y con qué medios lo vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con metodologías como el RCM, que es el mantenimiento basado en la confiabilidad. En la fase número 5 tenemos la fase de programación y optimización de recursos. Vamos a calendarizar las actividades planificadas, asegurar la disponibilidad de los materiales y el personal y los equipos. Vamos a ver la correcta programación para evitar tiempos muertos, garantizar las tareas, garantizar la correcta ejecución de las tareas sin interferir en la producción. Y aquí nos vamos a basar en análisis de probabilidad de falla, mantenibilidad y disponibilidad. La fase número 6 es la fase de evaluación y control de la ejecución. Vamos a monitorear el cumplimiento de las tareas, vamos a evaluar los resultados obtenidos, analizar los indicadores como por ejemplo MTTR, MTBF, disponibilidad, cumplimiento del plan, backlog, mochila de trabajo, lo que sea, ¿cierto? Para identificar oportunidades de mejora, optimizar costos, riesgos y beneficios. La fase número 7 es la fase de análisis del ciclo de vida y renovación de los equipos, donde vamos a evaluar el rendimiento, costo de la vida útil de los activos, ¿cierto? Determinar si nos conviene mantener, renovar o incluso reemplazar los equipos. Y vamos a considerar impacto técnico, económico, para maximizar la rentabilidad del ciclo de vida. Aquí vamos a utilizar metodologías como el LCC, que es el costo del ciclo de vida. Y por último, vamos a ver la implementación de la mejora continua, donde vamos a buscar retroalimentar este sistema, como dijo su compañero, con la experiencia obtenida. La gracia de esto es que vamos a aplicar nuevas tecnologías, metodologías o estrategias para aumentar la confiabilidad. Aquí vamos a representar el cierre, ¿cierto?, de este famoso ciclo de la mejora continua para dar inicio a un nuevo ciclo con una nueva información que tengamos. Aquí vamos a hablar de mantenimiento productivo total. ¿Se acuerdan que su compañero nos había dado un ciclo? Bueno, su compañero nos habló del ciclo PDCA, que es un ciclo un poquitito más simplificado que el que les acabo de mostrar yo. Este ciclo habla primero de planear, después pasamos al hacer, después pasamos al verificar, después pasamos a actuar, y como esto es un ciclo, volvemos del actuar al planificar.
Si nosotros queremos abrir un poquitito más este ciclo y darle un poquitito más de detalle, nos vamos a ver que en la parte de planear vamos a tener estrategias, diseño, planificación y todo esto apoyado por soporte. Después en el hacer vamos a tener programas de ejecución que los vamos a retroalimentar con la ejecución y así hasta obtener el resultado esperado. Después vamos a la parte de la verificación, donde vamos a verificar estos resultados que nosotros queríamos, vamos a verificar los sistemas y vamos a ver cómo se está comportando de acuerdo a lo que nosotros pensamos que se va a comportar. Y en el ciclo de actuar vamos a realizar optimización y mejora de los equipos. Y ahí nuevamente vamos para arriba, ¿ya? De nuevo, si lo quiero abrir incluso un poquitito más, vamos a tener esto. Aquí le voy a hacer un poquitito de zoom para que no se me pierda. Pero ojo que esto va a estar en el PDF que van a tener dentro del curso. En la parte de planear, como yo les dije, vamos a tener las estrategias. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la misión, la visión, las políticas, ¿cierto? Planes estratégicos, KPI, objetivos, metas, balance, scorecard, todo lo que ustedes quieran. Después nos vamos a la parte del diseño del plan, donde vamos a ver la matriz de criticidad, ¿cierto? De los equipos. Vamos a proponer estrategias, ¿cierto? Con actividades, instructivos, presupuestos, inventarios y activos, ¿cierto? Que va a estar apoyado por soporte, con herramientas de taller, normativas y regulaciones, equipo humano, estructuras, contratistas, etcétera. Una vez que tengamos todo eso resuelto, nos vamos a la parte de planificación, donde vamos a hacer una planificación mensual que se va a componer de recursos, MRO, compras y uso de recursos humanos. En la parte de hacer, vamos a hacer la parte de programa y ejecución, donde vamos a tener mantenimiento correctivo, actividades planeadas, producción, ¿cierto? Backlog, a través de los programas semanales como manejo de las OT, reportes de desempeño, reportes de hallazgo, entregas y pruebas, etcétera. Y vamos a realimentar, como con el control de los costos, los históricos de los fallos, informes de condición y planes correctivos planificados. Después de eso vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Primero, vamos a verificar los resultados, el cumplimiento de los presupuestos, el desempeño del mantenimiento, fallas críticas, etcétera. Y vamos a verificar los sistemas a través de auditorías del mantenimiento. Y después nos vamos a la última patita, que es la patita de optimización y mejora, donde vamos a ver fallas críticas, cumplimiento de presupuestos, desempeño y mantenimiento. Muchachos, lo que sigue ahora es ver al detalle cada una de estas cositas. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con una de las partes que más me cargan de este curso. Yo sé, chiquillos, que esta parte es una lata, pero tenemos que hacer esta pequeña nivelación para poder asegurarnos de que los conceptos que vayamos a ir viendo más adelante no sean desconocidos para nadie, ¿ya? Así que ténganme paciencia, que les juro que desde el otro módulo se pone entretenido, ¿ya? Entonces, como yo les comenté, vamos a ver cada uno de estos en detalle, ¿cierto? La parte de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Entonces, la etapa uno, que es la etapa de planear, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es básicamente definir las bases estratégicas y operativas del mantenimiento que nosotros vayamos a seguir, ¿ya? La gracia es poder asegurar que las actividades tengan alguna dirección, que tengan los recursos que nosotros necesitemos y sobre todo que se alineen con los objetivos de la organización. ¿Qué objetivos? Los objetivos más básicamente estratégicos que nuestra alta gerencia define, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa de diseño, este es uno de los niveles más altos del mantenimiento. Aquí vamos a definir la misión, la visión, las políticas, algunos objetivos, las metas, KPI y sobre todo el plan de estratégico que vamos a establecer, las prioridades y el enfoque que le vamos a dar a nuestro mantenimiento, ¿ya? Aquí vamos a determinar básicamente cuál es la dirección general que nosotros vamos a seguir y vamos a asegurarnos que el mantenimiento esté alineado siempre con los objetivos del negocio, ¿ya? Que son estos famosos objetivos estratégicos que les acabo de mencionar. En esta misma parte de planear tenemos la etapa del diseño, que aquí vamos a ver cómo vamos a pasar de estas estrategias que estamos planificando, ¿cierto?, hasta las acciones concretas. Vamos a elaborar acá todo lo que sea necesario para poder llevarlas a cabo. Presupuesto, inventario, actividades, instructivos, inventarios de activos, herramientas, ¿cierto? Y lo que la gracia que vamos a hacer acá es construir la matriz de criticidad de los equipos más críticos, que eso lo vamos a ver en el módulo número 2, ¿ya? Aquí vamos a definir cómo se va a ejecutar el mantenimiento y qué tipos de estrategias vamos a aplicar, ¿ya? Obviamente hay estrategias mucho mejores para poder hacer esto, como por ejemplo el RCM o el TPM, ¿ya? Pero esto también nos va a servir en la etapa de diseño. La etapa de soporte, que es la que soporta el diseño, ¿cierto? Vamos a incluir todos los elementos que se llaman habilitadores del mantenimiento, como equipo humano, estructuras organizacionales, regulaciones, normativas, estructuras, herramientas, talleres o algunos equipamientos que vayamos a necesitar. Sin el soporte, el plan no se puede ejecutar porque el plan necesita mano de obra, necesita activos tangibles.
Y después nos vamos a la etapa de planificación, que aquí vamos a transformar el diseño en un plan operativo real. Vamos a organizar los recursos, todos los repuestos, que se llama MRO, los materiales y los repuestos, disculpen. Vamos a ver las compras y el uso de los recursos humanos que vayamos a disponer para ello, ¿ya? Aquí vamos a tratar de ordenar y calendarizar el trabajo para que la ejecución sea lo más eficiente posible, ¿ya? La gracia de esto es que acá vamos a tener que alinearnos también con el área de producción para no podernos, no encontrarnos con que chuta, paramos la línea justo en la época con donde más teníamos pega, ¿ya? Esas son las gracias de la planificación. Esta es la etapa número 2. En la etapa número 2, que es la etapa de hacer, aquí básicamente vamos a hacer a ejecutar el plan de mantenimiento que planificamos anteriormente. Vamos a asegurarnos que todas las actividades que nosotros hayamos planificado se puedan realizar de una forma segura, completa y documentada. Por ejemplo, en programas y ejecución, aquí es netamente la ejecución directa. A partir de un plan mensual, vamos a crear un plan semanal que lo vamos a organizar en planes correctivos, preventivos, predictivos, actividades productivas, backlog, lo que sea que la planta esté acostumbrada o esté capacitada para poder hacer, ¿ya? Las tareas las vamos a ejecutar generalmente mediante órdenes de trabajo, ¿cierto? Las órdenes de trabajo son fundamentales, ustedes lo saben, sobre todo para poder recopilar información que después nosotros vamos a poder analizar con las herramientas que vamos a sacar de acá, ¿cierto? Y vamos a realizar distintas pruebas y registros para asegurarnos que los equipos queden completamente operativos y que no nos vayan a llamar a los 10 minutos de que entregamos el equipo, ¿ya? Tenemos que hacer la retroalimentación de esta ejecución para recopilar toda la información de la ejecución a través de estas órdenes de trabajo, ¿cierto? O cualquier comentario que los mantenedores tengan, ¿cierto? Como por ejemplo tiempos reales de mantención, hallazgos, consumos, cumplimientos de los planes, ¿cierto? Y algunas desviaciones que vayan encontrando. Todos estos datos que vamos a recopilar nos van a permitir evaluar qué tan bien se ejecutó lo que nosotros planificamos y nos van a servir como el insumo más directo que tengamos para la etapa de verificar, ¿cierto? Que es donde vamos a tratar de entregarle nueva información a nuestro sistema. Además, vamos a tratar de verificar la correcta entrega y la puesta en marcha del equipo. La etapa número 3, que es la etapa de verificar, vamos a evaluar cómo está funcionando esta ejecución de este plan que nosotros diseñamos, ¿cierto? Lo vamos a ver como un sistema completo de mantenimiento. Aquí lo que vamos a hacer primero que nada es verificar los resultados. Vamos a evaluar si el mantenimiento logró sus metas y vamos a revisar los presupuestos, el cumplimiento de los KPI y la ocurrencia de las fallas críticas, ¿ya? Mientras vamos a ir viendo si es que los resultados obtenidos coinciden, ¿cierto?, con lo que nosotros esperábamos y de esta forma vamos a poder detectar brechas de desempeño. Algunas, por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, los cumplimientos de presupuesto, desempeño del mantenimiento, las fallas críticas y sus ocurrencias, ¿cierto? Los desempeños los vamos a ver mediante KPI, como la disponibilidad, MTBF, MTTR, o algunos otros que vamos a ver en el módulo 2, sí, módulo 2, ¿ya? Vamos también a hacer la verificación del sistema. En esta parte nos vamos a enfocar en el funcionamiento general del sistema de mantenimiento. Vamos a ver cómo opera este gran engranaje de planificación, ¿cierto? De control de mantención que nosotros echamos a andar. Vamos a revisar el cumplimiento de los procedimientos, de los instructivos, los estándares y las políticas mediante auditorías y controles internos. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de poder realizar la pega, ¿cierto? Y completarla, sino que tenemos que hacerla cumpliendo todos los estándares que nosotros definimos anteriormente, ¿ya? Sobre todo para asegurarnos la calidad del servicio que estamos ofreciendo y también la seguridad de nuestra gente, ¿ya? El objetivo de esto es poder asegurar que el modelo de gestión que nosotros diseñamos se esté aplicando correctamente. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, auditorías de sistema de mantención, revisiones de estándares instructivos u otros, cumplimientos normativos y políticas internas. Y la etapa 4, que aquí esto no es un 3, es un 4, es la etapa de actores. Aquí vamos a realizar todas las mejoras para la mejora del sistema basadas en lo observado en la etapa 3. Esta es la parte donde nosotros retroalimentamos a nuestro sistema, ¿cierto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, las optimizaciones que nosotros podamos hacerle a nuestro sistema o las mejoras que podamos llevar a cabo, ¿ya? Con la información obtenida anteriormente en la etapa de verificar, vamos a implementar acciones de mejora continua. Esa es básicamente la gracia. Esto se pueden incluir distintos temas, por ejemplo, ajustes en estrategias, instructivos, recursos, planificaciones o metodologías de trabajo. El propósito de esto es eliminar los problemas recurrentes y elevar progresivamente el nivel del mantenimiento para poder reiniciar el ciclo desde la etapa número uno, ¿ya? Vamos a analizar distintas desviaciones, como presupuestos que no se cumplan, algunos KPIs que estén deficientes, ¿cierto? Deficiencia en planificación, entre otros, y vamos a proponer distintas acciones de mejora, como cambios en estrategias y las políticas, actualización de instructivos y planes, refuerzos de capacitación, inversiones en herramientas u otros, ¿ya? Ahora,
Nosotros hablamos mucho de confiabilidad. Ustedes probablemente hablan de confiabilidad una vez al día, ¿ya? Mínimo. Mi papá, por ejemplo, habla 10, 20 veces al día de confiabilidad. Pero tenemos que entender que la confiabilidad es un requisito del mantenimiento, ¿ya? No es que sean como dos temas aparte, no es que la confiabilidad complemente el mantenimiento. Sin confiabilidad no podemos hablar de mantenimiento y sin mantenimiento no podemos hablar de confiabilidad, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a hablar de confiabilidad? Porque como vimos anteriormente, antes mantener una máquina significaba simplemente repararla cuando se rompía. Hoy día ya estamos hablando de confiabilidad, tenemos términos como la disponibilidad, mantenibilidad, etcétera, ¿ya? Como vimos anteriormente, el mantenimiento evolucionó junto a la industria y se fue adaptando a las necesidades que íbamos encontrando cuando iba avanzando la industria. Por ejemplo, agricultura, se nos rompía la hoz, la reparábamos o traíamos otra y listo. Pero después, cuando llegó este famoso revolución industrial, las máquinas a vapor, ¿cierto? Los dueños de las empresas se dieron cuenta que cada vez que fallaba una máquina, obviamente la productividad se nos iba a la punta del cerro y perdíamos plata. Y es así como el mantenimiento fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿ya? Desde la revolución industrial hasta esta famosa era digital que estamos viendo ahora, el mantenimiento ha pasado de ser una actividad reactiva a una función estratégica para la continuidad operacional, ¿ya? Ahora, muchachos, micrófono abierto, confiabilidad. ¿Qué entendemos por confiabilidad? ¿Quién se la juega? No hay respuestas tontas. ¿Alguien por ahí que quiera apoyarme y no dejarme hablar tú solo? La pregunta clave es confiabilidad. ¿Qué entendemos por confiabilidad? ¿Nadie? No se preocupen porque para eso estoy yo. Recordar que la confiabilidad es la capacidad de una instalación para poder cumplir su función la mayor parte del tiempo requerido y que en caso de falla lo haga generando el menor impacto posible. ¿Se acuerdan que yo les dije que la confiabilidad jamás iba a decir vamos a tener cero detenciones, cero fallas? No, imposible, porque nosotros sabemos que las fallas son inherentes del proceso. Hay una probabilidad alta de falla, ¿ya? Nuestra pega es que las fallas, la probabilidad de falla se reduzca lo más posible y que el equipo falle cuando nosotros sabemos que vaya a fallar, ¿ya? O cuando nosotros queramos que falle. No que nos pille desprevenido y falle de la nada, ¿ya? La confiabilidad no significa que algo no vaya a fallar nunca, sino que quiere decir que la probabilidad de falla esté dentro de los niveles aceptables de riesgo que nosotros hayamos definido, que el plan estratégico haya definido como sea, ¿ya? Siempre va a existir la incertidumbre, chiquillo. La confiabilidad es solamente una forma de gestionar esa incertidumbre con base probabilística, ¿ya? Y ahí es donde nosotros ahora, en este curso, vamos a mezclar las probabilidades con la estadística, con la mantención, para sacar algo en limpio y llevarnos herramientas, ¿ya? La confiabilidad, tenemos que tener claro que toda definición rigurosa de confiabilidad tiene estos famosos cuatro componentes. Primero, que es la función requerida. ¿Qué debe hacer el activo? Segundo, son las condiciones definidas. ¿En qué contexto opera el activo? ¿Ya? Después tenemos el tiempo determinado, que va a hablarnos de durante cuánto tiempo, en qué periodo tiene que actuar el activo. Y después tenemos la probabilidad asociada, con qué nivel de certeza este activo no nos va a fallar, ¿ya? Si uno de estos elementos no está definido, técnicamente no podemos hablar de confiabilidad. Yo sé que nadie, o sea, no mucha gente tiene estos cuatro elementos en mente y hablamos igual nomás de confiabilidad, eso dejémoslo para nosotros nomás, pero según la bibliografía, si no hablamos de estos cuatro elementos, no hablamos de confiabilidad. La confiabilidad en ingeniería se estudia dentro de un campo. Hay un campo de estudio de la confiabilidad, que es el Reliability Engineering, y se apoya básicamente en cinco cosas: la estadística, las probabilidades, que lo vamos a ver en este curso, modelos de falla, análisis de riesgo, modelos RAM, que es el Reliability, Availability y Maintainability. Uy, qué difícil esa palabra. Pero sí, estas son las cinco cosas dentro de este famoso campo de estudio donde la confiabilidad opera. Ahora, chicos, yo les comenté que este curso iba a ser como una mezcla, así como que íbamos a agarrar un montón de componentes y lo vamos a echar a una juguera, ¿cierto? Y vamos a sacar algo limpio. Ahora vamos a empezar a hablar en fórmulas matemáticas. No se estresen, no tienen que aprenderse nada de esto, porque la única forma que yo, lo único que estoy tratando de hacer con estas fórmulas matemáticas es enseñarle que todas las palabras que nosotros hemos usado de repente se pueden expresar de una fórmula, en una forma matemática, ¿ya? Para poder calcular algo. Por ejemplo, la confiabilidad es la probabilidad de un sistema, que un equipo o un componente cumpla su función requerida bajo condiciones específicas durante un tiempo determinado. El tiempo, chiquillos, es parte fundamental de la confiabilidad. ¿Por cuánto tiempo nosotros esperamos que el equipo funcione? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo lo necesitamos? ¿Cuánto tiempo no queremos que nos falle? Lo que sea, ¿ya? Y es por eso que la probabilidad, disculpe, que la confiabilidad
se puede expresar como esta función que está acá abajo. Tuki, 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 tuki. Me quedó muy mal ese cuadrado, así que lo vamos a borrar, porque me dio pena. ¿Qué nos dice esta fórmula? La fórmula nos está diciendo que R de t, que es básicamente la confiabilidad en un tiempo definido, es igual a la probabilidad de que este activo falle en un tiempo t mayor al tiempo que nosotros habíamos determinado. ¿Ya? Suena un poco complejo, yo lo sé, pero insisto que esto no es necesario porque lo que vamos a hacer más adelante es entender mejor estas fórmulas. De hecho, más adelante tengo un par de fórmulas más que incluso nos pueden espantar un poquitito más, ¿ya? Pero básicamente, insisto, RT es la función de confiabilidad que nos indica la probabilidad de que el sistema siga funcionando en un tiempo t minúscula, que es el que está acá abajito. Y esto va a ser igual a la probabilidad, que se expresa como la probabilidad de que el equipo falle en un tiempo t mayúsculo, mayor al tiempo que nosotros le habíamos definido. ¿Ya? No, insisto, no se mareen mucho con esta fórmula, solo quiero recalcarles acá que las cosas que nosotros generalmente hablamos se pueden expresar en fórmulas probabilísticas. Por ejemplo, aquí tenemos R1000. Estamos tratando de calcular la probabilidad de falla después de las 1000 horas de ejecución de un equipo. ¿Ya? Si el resultado nos da 0,9, nos está diciendo que hay un 90% de probabilidades de que el equipo siga funcionando después de estas 1000 horas. ¿Ya? No se me mareen, no se me preocupen, no se me estresen. Son solamente una forma de enseñarles que todo lo que nosotros hablamos también se puede expresar en fórmulas matemáticas. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan de nuestro ciclo PDCA, que es este que está acá? Ahora, ¿dónde encontramos la confiabilidad en este famoso ciclo PDCA? ¿Ya? Acuérdense que nuestro ciclo PDCA es el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, porque está en inglés, que me parece que es como plan, do, no me acuerdo los otros. Check en act de actuar, PDCA. ¿Ya? El análisis de la confiabilidad básicamente, no está solamente en una de estas cuatro etapas, ¿ya? Porque es transversal y se aplica en cada una de las etapas del ciclo PDCA y básicamente en cualquier otro ciclo o modelo de mantención que nosotros vayamos a ver, ¿ya? El tema es que sí tiene algunos puntos críticos de aplicación. Por ejemplo, en la etapa número uno, recuerden que esta parte no me enorgullece porque está muy recargado los PowerPoint y me carga esta parte, ¿ya? No importa. En la etapa número uno, que es la etapa de planear, aquí la confiabilidad la vamos a diseñar técnicamente. Antes que meter cualquier mano, antes de ensuciarnos, antes de agarrar cualquier herramienta, primero tenemos que diseñarla de forma técnica, ¿ya? Vamos a tomar distintas decisiones estructurales para poder determinar cómo se va a comportar el equipo frente al riesgo, ¿ya? No estamos ejecutando el mantenimiento en esta etapa, sino que estamos definiendo la lógica que va a determinar después el desempeño futuro de este mantenimiento, o de este plan de mantención, como sea, ¿ya? Y es por eso que en esta etapa la confiabilidad se aplica de las siguientes formas. Primero, a través de la matriz de criticidad, que lo vamos a ver en nuestro módulo número 3, ¿ya? A través de este análisis de riesgo operacional vamos a poder evaluar el impacto potencial de cada activo en distintos aspectos, entre ellos la seguridad, la producción y los costos, ¿ya? Básicamente nos vamos a poder decidir qué tanto va a afectar la falla de este activo, ¿cierto? En alguno de estos tres puntos, ¿ya? Eh, Esto nos va a permitir priorizar técnicamente los equipos según la consecuencia de la falla. Y nos vamos a poder asegurar que los recursos que se concentren donde el mayor riesgo, ¿ya? No tiene mucho sentido meterle muchos recursos a un equipo que, primero que nada, no es tan crítico para nuestra operación. Si falla, en verdad, chuta, bueno, tenemos un equipo de respaldo, ¿ya? Pero sí es mucho más efectivo meter más recursos en un equipo que, primero que nada, si falla, es súper riesgoso. Además que si falla nos para la planta. Y además que si falla puede generar un impacto medioambiental, ¿ya? Pero eso no lo vamos a saber hasta que hagamos estos famosos análisis de criticidad, ¿ya? Aquí vamos a definir cómo y dónde es imprescindible garantizar la alta confiabilidad y dónde el riesgo es más o menos tolerable. Por eso, por ejemplo, estos equipos que si falla, no me va a detener la producción, no va a dañar a nadie, no va a dañar al medio ambiente. ¿Para qué le vamos a meter mano a eso? ¿Ya? O sea, evidentemente lo vamos a seguir monitoreando, no lo vamos a dejar así a su suerte, pero no le vamos a meter los super recursos que tenemos dando vuelta, ¿cierto? Después, la segunda parte donde tenemos esta famosa, ¿cómo se llama? Confiabilidad es en la definición de estrategias. La confiabilidad va a tomar formas metodológicas porque vamos a seleccionar el modelo de mantenimiento más adecuado para cada activo. Puntualmente, y en un modelo que me encanta enseñar y me encanta aplicar más encima, en el TPM hay un árbol de decisiones, ¿cierto? Que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el activo de acuerdo a la lógica del árbol de decisión que nosotros vayamos tomando, ¿ya?
La decisión entre usar RCM, mantenimiento preventivo, predictivo o algunas políticas de falla controlada no es administrativa. Generalmente va a ser técnica y va a depender del comportamiento que nosotros queramos del equipo, ¿ya? Y obviamente de su criticidad. En este punto nacen modelos técnicos de confiabilidad que van a regir el sistema de aquí en adelante hasta que nosotros lo rediseñemos por la nueva información que le vayamos a alimentar, ¿ya? Y aquí nosotros usamos algunas herramientas como el FMEA o el FMK. Me encantan esas herramientas. Lamentablemente no los podemos ver en este curso, ¿ya? O análisis de Weibull o determinación del MTBF esperado de acuerdo, por ejemplo, a entregar sustentos cualitativos al diseñador, ¿ya? Estas metodologías nos van a permitir comprender distintos modos de falla, que son las formas que una máquina tiene para fallar, las probabilidades de falla y las consecuencias de falla. Y vamos a poder reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, porque vamos a saber cómo puede fallar, cuándo puede fallar y más encima qué consecuencias tendría la falla, ¿ya? Aquí la confiabilidad deja de ser una intención y se convierte en un análisis mucho más estructurado y basado en datos. La etapa número 2 es la etapa de hacer. Aquí la confiabilidad deja netamente de ser un diseño técnico y la vamos a transformar en un desempeño real del sistema, ¿ya? Aquí vamos a poner a prueba la calidad de lo planificado y vamos a observar cómo responden estos activos bajo condiciones operativas reales. Además, en esta etapa vamos a generar la información que nos va a permitir evaluar el comportamiento de este sistema. Ya recuerden que el sistema, si no lo evaluamos, no tiene sentido, porque finalmente nosotros podemos planificar algo, pero si empezamos a hacer cualquier cosa y nadie lo ve, nadie se va a dar cuenta y vamos a estar todos felices. Aquí la confiabilidad se aplica de distintas formas, entre ellas, por ejemplo, la programación y la ejecución. Vamos a manifestar en el cumplimiento efectivo del programa semanal. Otra cosa también lo vamos a ver en la correcta ejecución del mantenimiento correctivo, planificado y predictivo. Y más encima en la gestión del backlog, ¿ya? Cada intención va a impactar directamente el comportamiento futuro del activo que nosotros estemos trabajando. Podemos extender su vida útil o incluso reducir su tiempo medio entre fallas. O lo podemos embarrar incluso más. En esta etapa, la disciplina técnica y la calidad de la ejecución van a influir infinitamente en la disponibilidad operacional, ¿ya? Es por eso que en esta etapa tenemos que ser súper rigurosos. La segunda parte de la etapa de hacer es la retroalimentación. Esto va a representar la captura estructurada de toda esta información que está dando vuelta por ahí en OT, en información de los técnicos, en tiempos de falla, lo que sea, y la vamos a condensar, ¿cierto? La vamos a trabajar para poder extraer datos de ahí, que es algo que también vamos a aprender a hacer en este curso, ¿ya? El control de los costos, por ejemplo, los históricos de falla, los informes de condición y los planes correctivos planificados nos van a permitir transformar toda la experiencia que está dando vuelta operativamente en planta en datos analizables y trabajables. Aquí vamos a construir la base estadística para alimentar el análisis de la confiabilidad en las siguientes etapas del ciclo. Etapa número 3, la etapa de verificar. Esta parte es el momento analítico del ciclo de la gestión. Aquí ya metemos básicamente cabeza. La parte anterior ya, como ya meter las manos, 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 y ahora vamos a meterle cabeza. En este punto vamos a contrastar el desempeño real con los objetivos definidos en la planificación. Vamos a evaluar si la estrategia de mantenimiento está generando los resultados esperados o no, si nos desviamos por alguna extraña razón, ¿ya? La confiabilidad se va a medir y se va a interpretar a partir de evidencia técnica. Y aquí, obviamente, la confiabilidad está en las siguientes formas. Primero, vamos a verificar los resultados. Así vamos a manifestar en la evaluación de indicadores, como por ejemplo cumplimientos presupuestarios, desempeño del mantenimiento y ocurrencia de fallas críticas. Estos resultados nos van a permitir determinar si nuestro famoso sistema maravilloso que echamos a andar, ¿cierto?, mantiene o no la estabilidad operacional esperada, o si existen desviaciones relevantes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Es súper importante medir estos parámetros para poder permitir validar la efectividad técnica de la estrategia que nosotros primero diseñamos y después implementamos. Después, la confiabilidad va a estar en la parte de verificación de sistemas. En esta parte de la revisión del sistema, lo vamos a hacer mediante auditorías de mantenimiento para poder evaluar cuáles son las consistencias metodológicas del proceso, qué tanto estamos llevándolo a cabo, qué tanto nos estamos desviando. Si nos estamos desviando es por una buena razón o por una mala razón. Si es una buena razón, ¿lo echamos a andar, lo mantenemos o finalmente seguimos avanzando como lo teníamos antes? ¿Ya? Aquí vamos a analizar distintas políticas, por ejemplo, procedimientos y estándares definidos en planificaciones, si se están aplicando correctamente como les había dicho anteriormente. La confiabilidad no solamente va a depender del resultado final, sino que va a depender de la robustez del sistema que lo sostiene y que nosotros primero que nada planificamos y después más encima echamos a andar, ¿ya? Y en la última patita tenemos la etapa de actuar. Aquí vamos a convertir todo este famoso análisis, todos estos datos que recopilamos, ¿cierto?, en una mejora estructural del sistema. Ok, nos desviamos tanto hacia la derecha, pero ¿sabes que si nos desviamos así,
funcionó mucho mejor. Ok, implementémoslo. Pero nada, nada, nada de lo que nosotros hagamos, de las cosas que vayamos a hacer mal, pueden seguir haciéndose mal a menos de que nosotros las autoricemos. ¿Ya? Este es el momento en el que la organización va a ajustar todo su modelo de gestión a partir de la evidencia recopilada, porque vamos a reducir el riesgo y optimizar el desempeño. La confiabilidad va a evolucionar cuando el aprendizaje se transforma en decisiones concretas. No vale la pena, chicos, recopilar y recopilar datos y analizar datos si no les vamos a sacar el jugo que corresponde. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la confiabilidad se manifiesta en la etapa de optimización y mejora, ¿cierto? Que es el análisis más profundo de las fallas críticas, del desempeño del mantenimiento y de las desviaciones presupuestarias. A partir de estos resultados, vamos a definir estrategias como, disculpe, vamos a redefinir estrategias, vamos a reorganizar planes, vamos a re-redactar procedimientos, lo que sea que necesiten, ¿ya? La gracia es modificar procesos o condiciones de operación siempre y cuando sean justificados. En esta etapa vamos a consolidar, disculpen, la confiabilidad como un proceso dinámico de mejora continua y no como una condición estática, porque el mantenimiento es un ciclo vivo, que si no no alimentamos, puede morir. ¿Ya? Entonces, ahora que sabemos bastante más de la confiabilidad, no es más de lo que ustedes ya sabían, chicos, lo único que acá nosotros lo hicimos fue bajarlo a un PowerPoint para poder verlo, ¿ya? ¿Cuáles son las dimensiones de la confiabilidad operacional? Por ejemplo, y antes que nada, tenemos que ver qué es la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional es la capacidad de un sistema productivo para cumplir su función requerida bajo condiciones definidas, como siempre, durante un periodo determinado, con un nivel de riesgo aceptable y al mínimo costo del ciclo de vida. Una fórmula. Prepárense. La confiabilidad operacional no se modela como una suma, ¿ya? No es que nosotros sumemos la confiabilidad operacional de recursos humanos, productiva, lo que sea, ¿cierto? No lo sumamos todos y cada uno. Lo que sí hacemos es una función sistémica e independiente con distintos factores. ¿Cuáles son estos factores? Los que tenemos acá, ¿ya? O sea, cada uno de estos 5 factores va a generar la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional va a depender del desempeño de estas famosas 5 dimensiones. ¿Cuáles son estas famosas 5 dimensiones? Tenemos primero que nada nuestra confiabilidad operacional, que tiene confiabilidad humana, confiabilidad de procesos, confiabilidad de activos, mantenibilidad de activos y la confiabilidad de los suministros. Estas son las 5 áreas, 5 dimensiones, como ustedes lo quieran llamar, que componen nuestra famosa confiabilidad operacional. Se me traba la lengua. Y ni siquiera es un trabalenguas. Bueno, veamos entonces los tipos de confiabilidad y cuáles son sus relaciones con la estadística y las probabilidades. Recuerden que este curso se trata de mezclar y empezar a sacarle provecho a estas herramientas estadísticas y probabilísticas que tenemos dando vuelta por ahí. Partamos entonces con la confiabilidad humana. La confiabilidad humana es un conjunto de factores propios de las competencias laborales de las personas, ¿ya? Competencias laborales de cada uno de los individuos, son personales, ¿ya? También se pueden evaluar de forma global, pero generalmente son personales. Estas competencias laborales se van a relacionar con la predicción, el análisis y la reducción del error humano. Nos vamos a focalizar generalmente sobre el rol de la persona en el diseño, la operación, mantención, gestión del conocimiento, etc. También en su formación profesional, en el trabajo en equipo y la gestión del desempeño que esta persona pueda realizar. Esta famosa confiabilidad humana es la probabilidad de que una persona ejecute correctamente una tarea bajo condiciones específicas y sin producir fallas en el sistema. En entornos industriales, muchachos, el error humano es una de las principales fuentes de variabilidad y riesgo operacional. Ustedes lo deben saber mejor que nadie. Alerta de fórmula. Nuestra famosa confiabilidad humana se va a expresar como 1 menos la probabilidad del error humano, ¿ya? Por ejemplo, si uno dice que, no sé, pues esta persona tiene 60% de posibilidades de embarrarla, ¿ya? La confiabilidad humana va a ser igual a 1 menos ese 0,6, que va a ser igual a 0,4, que finalmente es un 40%. Son un ejemplo rápido, ¿ya? Esta confiabilidad humana se va a medir a través del porcentaje de errores operacionales, reincidencias de fallas, post-intervención y desviaciones por mala ejecución. Confiabilidad de procesos. A ver, déjenme ver una cosita, muchachos. A ver, a ver, a ver. Sí, este es lo que me temía. A ver, denme un chiquitín.